pues grandes historias como como esta que acabamos de ver. Y bueno, Isaac, estamos muy contentos. El día de hoy, 8 de mayo, se conmemora el Día Internacional de la Cruz Roja. Y yo quisiera que tú nos platicaras por qué es tan importante realzar esta fecha, por qué existe una fecha tan especial para conmemorar a la Cruz Roja. Claro, buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, recalcar principalmente el hecho del 8 de mayo. El 8 de mayo, como lo comentabas al inicio, es la fecha en la que nace nuestro fundador, Jean-Henri Dunant. Y pues bueno, a partir de 1800, para finales de 1800, se decide tomar el día, la fecha de nacimiento de Jean-Henri Dunant como el Día Mundial de la Cruz Roja. Obviamente para enaltecer la labor que la Cruz Roja y la labor que hizo Jean-Henri Dunant en favor del todo el planeta, porque como lo sabemos, la Cruz Roja es una institución que se encuentra presente en todo el mundo. Así es. Y hemos visto, nos encontramos precisamente pues en la colecta anual de la Cruz Roja, y ya es costumbre para todos los mexicanos ver a tantos voluntarios en las calles, boteando, pidiendo ayuda, pero de repente también lo damos por hecho. Exacto. Sabemos que esto viene cada año, hoy no traigo cambio, al rato que pase le doy, o mañana, y así nos vamos. Claro. ¿Qué necesita la Cruz Roja en estos momentos, sobre todo aquí en nuestro país, Isaac? Es importante destacar el hecho de que la Cruz Roja es un movimiento de carácter voluntario. Sí. Y precisamente esto que acabas de comentar es importantísimo para nosotros, el hecho de que la gente pueda seguir apoyándonos, a seguir ayudando a la comunidad. Claro. A través de acciones como la colecta nacional. Nuestra campaña de captación de fondos siempre están abiertas, siempre hay acciones en cualquier época del año, en cualquier ¿no? época del año. Siempre, pero sí es importante destacar estas fechas, este periodo, sí, donde hacemos o donde muchos de nuestros voluntarios salen a las calles a solicitar el apoyo de la gente. Tú sabes precisamente que la labor que se realiza pues tiene un costo incalculable que pues con la labor que realizan los voluntarios es que se puede llegar a hacer a cabo, o sea, se puede llevar a cabo. Sí, así es. ¿Cuántos voluntarios son los que participan actualmente en la Cruz Roja? En México tenemos más de 45,000 voluntarios activos. ¿De todas las edades? De todas las edades, desde los 8 años en el área de Cruz Roja de la Juventud hasta pues gente grande como el comandante Muñana que acabamos de ver. Claro, y extraordinaria, de verdad, pues labor la que se desempeña en la Cruz Roja. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que necesita reunir una persona que quiere ser voluntario? Porque digo, al final del día, pues no cualquiera, tenemos que tener también ciertas características, claro, también cierto carácter y sobre todo yo creo que este sentimiento pues de ayuda, ¿no? Creo que acabas de destacar lo más importante, es ese interés por querer ayudar a quien más lo necesita, ¿no? Sí. Eso es principal. Y otra de las cosas, pues necesitamos también compromiso y tiempo para poder prepararnos, porque es importante que sepan que pues, la gente que está dentro de la Cruz Roja se prepara y se capacita para poder ayudar a los demás. Claro. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, me llevaría yo si yo decido pues ahora estar formado en las filas de la Cruz Roja? ¿Cuánto tiempo es lo que me requeriría, por ejemplo, para que yo pues esté capacitado al 100% y pueda estar colaborando con ustedes? En una formación básica de los cursos institucionales, para nada, es muy sencillo. Ustedes, toda la sociedad puede entrar a la página en internet cruzrojamexicana.org.mx y llenar un formulario con sus datos para poder incorporarse a la Cruz Roja. Y después la capacitación alrededor de 3 meses para poder empezar a compartir pues, sus experiencias, sus habilidades con la comunidad. Oye, sabemos que también se entregó una medalla muy especial, un símbolo muy especial, por cierto, por parte de la Cruz Roja española. Cuéntanos un poco, ¿de qué va esto? ¿Por qué se da este reconocimiento? Gracias. Pues mira, este reconocimiento, esta medalla, la medalla de oro que entregó la Cruz Roja española ayer a la Cruz Roja mexicana, es un reconocimiento a la labor que realiza la Cruz Roja mexicana para su comunidad. Es bien importante destacar que la Cruz Roja española instauró este reconocimiento para reconocer a toda la sociedad, a las personas que forman parte de la sociedad, a las instituciones que trabajan en pro de su entorno, sí, ¿sabes? Entonces, esta medalla pues es un reconocimiento. Aquí estamos viendo unas imágenes del día de ayer que recibió nuestro presidente, el licenciado Fernando Zúñiga Cárdenas, esta medalla en nombre de la Cruz Roja Mexicana.
De verdad. Un reconocimiento para la labor de todos los voluntarios que conformamos la institución. Que como bien lo decimos, son muchas personas que dedican su vida precisamente por atender las necesidades de los demás. Isaac, finalmente, ¿qué le hace falta a la Cruz Roja para que pues sea una Cruz Roja de verdad pesada, una Cruz Roja que sea referente a nivel internacional? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los mexicanos? O también, ¿no?, el mismo gobierno, ¿qué podría hacer para apoyar a esta institución? Bueno, en cuestión de sociedad, creo que siempre estamos abiertos a recibir el apoyo de toda la sociedad. No es un tema que no estamos cerrados, siempre necesitamos obviamente la experiencia y las habilidades de toda la sociedad, y eso robustece y hace más fuerte la Cruz Roja. Claro. Y es de esa manera que la Cruz Roja puede apoyar a más personas. Isaac, ¿hasta qué día podemos nosotros seguir cooperando, seguir ayudando con los voluntarios, las personas que se encuentran boteando en las calles? Sabemos que podemos hacerlo todo el año, sí, pero ¿hasta qué día vamos a ver a estas personas en las calles? Hasta el último día de este mes seguirá vigente la campaña de la colecta nacional, pero sí, tú lo acabas de decir, está en nuestro sitio donde pueden seguir haciendo sus aportaciones a través de internet sin mayor. Muy bien, y ya aparecieron ahí en pantalla los medios de contacto de la Cruz Roja. Yo quiero agradecer muchísimo a Isaac Cabrera, coordinador estatal del voluntariado de la Cruz Roja Mexicana, por estar aquí con nosotros y compartirnos, porque a veces se nos olvida la importante labor que hacen ustedes. Muchas gracias.